estudiaban la ley del Señor. Pero este Esdras fue un hombre prudente. Esdras fue un hombre que enseñaba la ley y enseñaba también el espíritu de la ley, y además de enseñarla, la practicaba también. Así que Dios los usó juntos, a Esdras y a Nehemías. Esdras de alguna manera fue el líder espiritual de Israel en estos días, en los días de... Aleluya, ahora sí lo bajamos completamente. Ahí estamos. Gracias, Ángel. Esdras fue el líder espiritual en los días de la reforma de Jerusalén. Tanto Esdras como Nehemías tienen su protagonismo en la historia en el siglo V antes de Cristo. Así que estamos hablando de 500 años antes de Cristo, estos textos que vamos a leer ahora. Amén, hermanos. Ellos protagonizaron la restauración de Jerusalén. Toda la nación de Israel y también Judá, el reino del sur. Bueno, Israel fue cautivo con los asirios, pero el reino del sur, Judá, ellos fueron cautivos por los babilonios. Fueron a Babilonia. 70 años estuvieron en cautiverio. Cuando Israel fue llevado cautivo, Judá fue llevado cautivo a Babilonia, la ciudad fue destruida. El templo fue destruido. Ese templo tan glorioso, el templo de Salomón, fue destruido. La muralla de la ciudad también fue quemada, así que quedó Jerusalén en ruina total. 70 años estuvieron en cautiverio y después Dios usa a Nehemías para empezar a ese retorno, esa vuelta y esa reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. Así que los libros de Esdras y Nehemías, ahí en el Antiguo Testamento, nos hablan de restauración. Diga conmigo, restauración. Y nos hablan de una fe restauradora. Nehemías fue el gobernador, Nehemías fue un hombre de Estado, fue un hombre que halló gracia, incluso ante los reyes en este punto, cuando ya cuando vuelven a Jerusalén, los hebreos ya no eran los babilonios los que gobernaban y con quienes estaban cautivos, sino que ya Babilonia había caído y había quedado el imperio en manos de los medos y los persas. Así que el rey que gobierna en estos días es el rey Artajerjes. Allí lo declara la palabra en los primeros capítulos del libro de Nehemías. Entonces Nehemías halló gracia ante el rey y él fue enviado a restaurar Jerusalén. Mucho pueblo volvió con él e iniciaron la reconstrucción de la muralla primeramente. Y nosotros hemos escuchado, y seguro que vos has escuchado muchas prédicas acerca de cómo restauraron la muralla, la protección primero, porque no podían empezar a restaurar el templo, las casas, si no tenían muralla, porque los enemigos se le colaban, se le metían en la ciudad y no los dejaban avanzar en las obras. Así que Nehemías fue un estratega y lo primero que hizo fue restaurar la muralla. Amén. Y después empezar dentro también con la reconstrucción del templo, las casas, etcétera, etcétera. Ahora, en este contexto de la restauración de Jerusalén es que vamos a leer estos textos en el capítulo 8, versículo 9. En este día, hermanos, la nación de Judá, los judíos, habían logrado terminar la muralla con mucho esfuerzo, porque les había costado muchísimo. Se levantaron enemigos que tenían naciones alrededor, Tobías, Sanbalat, algunos de los enemigos se burlaban de ellos, así que ellos tuvieron que restaurar la muralla y lo hicieron así. En una mano tenían la herramienta para trabajar, la pala, y en la otra mano la espada para defenderse de los enemigos. Así que fue un trabajo impresionante el que hicieron. Y Nehemías fue un estratega porque puso turnos para trabajadores y a la vez atalayas que cuidaban la ciudad. Así que fue un momento impresionante de restauración. Amén. Ahora, en este día, ellos están de alguna manera cumpliendo esa primera etapa de restauración de la muralla. Y dice así: y Nehemías el gobernador
y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. Fíjate, consagraron ese día. Amén. Ese día era santo para Dios. Así que ellos le dedicaron ese día para el Señor. Iban a consagrar la muralla, pero estaban ellos todo ese día. Era un día de celebración, era un día en el que estaban enfocados en Dios, enfocados en Jehová, el Dios de Israel. Entonces Nehemías dice: no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Amén. O sea, en ese día se había puesto un púlpito allí de madera, estaba toda la congregación de Israel y ellos empezaron a leer la ley. El pueblo, cuando empezó a escuchar la ley, que no la conocía, hermanos, triste, pero eran el pueblo de Dios y no conocían las palabras de Dios. Y es Esdras, son estos hombres los que empiezan a explicarle a Israel las leyes que ellos habían dejado, y por lo tanto habían ido 70 años al cautiverio, justamente porque se habían alejado de Dios y porque habían tenido en poco la palabra de Dios y las leyes del Señor. Ahora, en este día hay un momento de arrepentimiento y de restauración, un día consagrado para Dios. Y aquí le dicen ellos al pueblo: no lloréis. Perdón, volvemos ahí al 9. Porque fíjate, el pueblo se entristecía grandemente y lloraba por su pecado y por haber olvidado la ley, la palabra de Dios. Pero ellos le dijeron: no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Verso 10. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo, o sea, día consagrado, dedicado, apartado, es a nuestro Dios. No os entristezcáis. Otra vez insiste. Parece que a todo el pueblo le había entrado como una convicción de pecado. Había venido como ese llanto de que los que han hecho o están haciendo la escuela bíblica me entienden de lo que le hablo. Ese llanto del que Jesús habla en las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurados los que lloran. Ese mover del Espíritu de Dios que te hace llorar tu pecado, que te hace ver que estás errado, que estás equivocado, y empezás a llorar en la presencia de Dios. Así estaba el pueblo, llorando su pecado, llorando ese alejarse de las leyes del Señor, apartarse del camino del Señor. Pero ahora estaban volviendo. Estaban en un momento de restauración, pero claro, habían restaurado la muralla, pero escuchando la ley se daban cuenta que había mucho que les faltaba todavía, que había mucho que habían dejado, que habían abandonado y tenían que recuperar. Por eso ese llanto. Sin embargo, Esdras, Nehemías y los levitas ahí les dicen a ellos: comed grosura, bebed vino dulce. Este es un día de fiesta, no es un día de llanto, es un día de alegría. Hemos terminado la muralla, ¿no? Nos falta un montón, pero hay mucho que hemos hecho. Amén. Tocar que tenés al lado y decirle: nos falta mucho, pero hay mucho que hemos avanzado también. Amén. Está bueno llorar las penas, pero no todo el tiempo. Hay días que son consagrados para el Señor. Amén. Y aunque reconocemos que nos falta mucho, también reconocemos en el nombre de Jesús que mucho hemos avanzado. ¿Sí o no? ¿Cuántos saben que les falta mucho en la vida por cambiar, por santificar, por entregar, por consagrar a Dios? Y a veces cuando vos mirás todo lo que falta, decís: madre mía, soy un desastre. Pero cuando vos empezás a mirar también lo que han logrado, lo que Dios ha hecho, cuánto Dios ha cambiado ya, entonces uno te da como un poco más de esperanza, ¿sí o no? Te da como un poco más de alegría, de decir: bueno, no ha sido en vano todo el esfuerzo, no es en vano todo lo que Dios está haciendo con nosotros. Así que los mandan a ellos, dice: y comed grosura, háganse un asado con la grosura, son las entrañas, hermano, ¿no? ¿A cuánto le gustan las entrañas aquí? Del animal, de la vaca. Es lo más rico, ¿no? Es lo más caro, ¿no? También. Así que mira, lo mandaron y dice: coman lo mejor, porque hoy es un día de fiesta. Séquense las lágrimas, dejen de llorar, está bien.
Nos falta mucho como nación, hemos recuperado un poco, todavía nos falta un montón, nos falta restaurar el templo, las casas, etcétera. Es lo único que tenemos en la muralla. Y dentro devastada la ciudad. Pero por lo menos tenemos murallas, por lo menos ya no se nos van a meter los enemigos, amén. Por lo menos estamos resguardados, estamos cubiertos, acá mucho hemos hecho, amén. Séquense las lágrimas, coman grosura, beban vino dulce y envíen porciones a los que no tienen nada preparado, no sean mezquinos, no le está diciendo ahí. Porque día santo a nuestro Señor, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Amén. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo callad porque día santo y no os entristezcáis. Mire cuántas veces repite acá la Biblia en poquitos versículos que no nos entristezcamos. Era lo que le estaba diciendo Dios a través de su siervo al pueblo en ese momento. ¿Amén? Pero el versículo 10 ahí tiene una de las frases creo yo más escuchada, más conocida. De hecho hay muchísimas canciones sobre esto en la iglesia. Y es esa última frase donde dice, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. En otras versiones dice, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Así que el gozo, hermano, diga conmigo, el gozo es fuerza. El gozo es fortaleza. Amén. Miren, la fe que santifica, la fe que te lleva a aceptar desafíos de Dios, como el que aceptó Nehemías, Esdras, Nehemías, era grande el desafío. Esa fe con la que ellos se movieron para restaurar la muralla, los llevó a una conquista grande, por etapas, pero iban conquistando. Y esa fe los llevó a experimentar el gozo del Señor. Amén. Y ese gozo que Dios trae cuando vos activas la fe en tu vida es el gozo que te da la fortaleza, te da fuerza para seguir adelante y seguir aceptando y continuar logrando desafíos que Dios pone en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Decirle al que tenés al lado, el gozo del Señor es tu fortaleza. Y saben que el gozo, hermanos, es un fruto del Espíritu. Gálatas 5:22 nos dice, pero el fruto del Espíritu es amor. El primer fruto del Espíritu, fíjate, es amor. Diga conmigo, el primer fruto es amar. Amar a Dios, amar al prójimo. Y en esos dos mandamientos se resume toda la ley. Amén. Primer fruto del Espíritu, amor. Segundo fruto del Espíritu. ¿Cuál es el segundo fruto del Espíritu? Gozo. Y a veces lo pasamos tan rápido, ¿no? Al gozo. Y hablamos mucho de la mansedumbre, hablamos mucho del dominio propio, creo que del que más hablamos. Pero el gozo es un fruto del Espíritu. El gozo, la alegría. Amén, hermanos. Yo te quiero decir en esta noche, hermano, secate las lágrimas, deja de llorar. Decirle que tenés al lado, deja de llorar. No seas llorón. Amén. Deja de mirar. ¿Qué te quiero decir con esto? Deja de mirar lo que falta. Dejemos de mirar el vaso medio vacío. Amén, hermanos. ¿Se animan conmigo? Y a veces es verdad que el vaso está medio vacío, pero también es verdad que está medio lleno, ¿no? Y nos centramos tanto en lo que nos falta, nos centramos tanto en lo malo, nos centramos tanto en lo negativo. Miren, ayer iba con mi hijita, con Yamina, y me soltó algo ahí en el auto. Veníamos escuchando, iba a poner las noticias cuando la llevaba al colegio y no sé si yo dije voy a poner las noticias o tal, íbamos ahí y me dice ella, no deberían llamarse noticias, deberían llamarse malas noticias. Porque todas son malas, ¿no? ¿No me dijiste así? Deberían llamarse no noticias, sino malas noticias. Así que yo me quedé ahí y le digo, sí, tenés razón, hija, porque del rato que te llevo al cole y vuelvo, lo que escucho es todo malo. Así que vamos a hacer una cosa, vamos a poner una alabanza mejor. No vamos a poner las noticias. Amén. Y no pusimos las noticias y pusimos una alabanza al Señor. Amén.
Creo que fue los minutos mejor invertidos, porque me iba a poner a escucharlo ahí a clarear, ¿no? Ahí iba y seguro que malas noticias. Así que, hermanos, no nos centremos tanto en lo que falta. No te hablo solo de afuera, del país, de la provincia, de lo de afuera, sino también de lo de tu casa, de lo personal también. A veces estamos tan centrados en lo que nos falta a nosotros para superarnos, para crecer, para incluso espiritualmente también. Hermanos, hay mucho que el Señor ha hecho en nosotros y con nosotros también. Amén. Y yo creo que este es un momento, este es un tiempo en el que nosotros estamos como iglesia, donde el Señor quiere derramar su gozo sobre nosotros. Amén. No sé si te diste cuenta que hay canciones en las que el Señor nos va metiendo y es como un fluir, es como un río, que si nos metemos ahí vamos a experimentar lo que estamos declarando en fe. Amén. Y por ejemplo, recién hemos cantado, hay júbilo. ¿Qué más? Celebración y alegría, porque hoy es un nuevo día, hay júbilo. Amén. Hoy es un nuevo día, decirle que tenía hoy es un nuevo día. Es un día consagrado para el Señor, es un kairos de Dios, es un tiempo, una temporada, hermanos, de Dios, donde el Señor quiere derramar su gozo sobre nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor, ese fruto del Espíritu, es nuestra fuerza. Y hermano, no podemos ir a la etapa que viene, no vas a poder conquistar lo que sigue por delante si no tenés la fuerza del Señor. Amén. Y no vas a tener la fuerza si no tenés el gozo. Amén, hermanos. Porque Dios no puede conquistar con los caras largas, ¿no? Dios no puede conquistar el barrio, no podemos alcanzar el barrio, no podemos crecer. No se puede, hermano, avanzar con la cara, con la pera ahí tocando el suelo, ¿no? Y caminando todo el día así con cara larga, amargado, triste, sin ganas de hacer nada, porque estamos viendo todo lo que falta. Amén. La fe produce gozo. Diga conmigo, la fe produce gozo. Y el gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Para qué la fuerza? Para seguir caminando en fe, pero en otra etapa, en otro nivel, en otra dimensión. Amén. A la que Dios te quiere llevar, a la que el Señor nos quiere llevar. Si no aprendemos a experimentar el gozo del Señor, hermanos queridos, la tristeza no trae fuerza. La tristeza trae desánimo. La tristeza viene por la incredulidad, viene por la incertidumbre, por la duda. O ve a alguien incrédulo, totalmente seguro que es un amargado. Porque no cree en nada, no tiene esperanza de futuro. Amén, hermanos. Ahora, alguien que tiene fe, aunque tenga poco, hermanos, tiene mucho. Porque tiene la fuerza, tiene el gozo, tiene la alegría y tiene la fuerza para avanzar, para crecer y para lanzarse en desafíos que Dios pone por delante. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén, amados. Decime un hombre de fe y vamos a hablar de un hombre alegre. Hablamos de una mujer de fe y hablamos de una mujer alegre en la mayoría de sus días, ¿sí o no, hermanos? Puede que tenga un día, por supuesto, hay días que vienen palos fuertes y a veces te desacomodan, pero ese día pasa y al otro día vuelve para adelante, amén, dando gracias porque ese día ya pasó, amén, hermanos. Y la constancia en su vida, digamos la película, no la foto de ese día, sino la película de su vida es de una mujer alegre o de un hombre alegre. Amén. El apóstol Pablo habla mucho acerca de esto. Él dice, he aprendido a contentarme en la escasez y en la abundancia, en la salud y en la enfermedad, cuando tengo, cuando no tengo. Amén. En hambre, en desnudez, me falta, en abundancia. Yo soy el mismo. Estoy igual de gozoso. Estoy igual de alegre porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Amén. No las cosas, no lo que tengo, sino el gozo del Señor. El fruto del Espíritu es el que me da esa fuerza para conquistar los desafíos que vienen por delante. ¿Cuántos dicen amén a esto?
En el nombre de Jesús tenemos que dejar que fluya el gozo. Amén. Y tiene mucho que ver con los tiempos que estamos teniendo en las reuniones. Mucho que ver. Yo te animo a que te sueltes, porque se libera en la presencia de Dios, en el Espíritu de Dios. Amén. Donde está el Espíritu Santo, ahí hay libertad y algo se libera, algo se suelta, que después te lo llevas a tu casa, te lo llevas ya liberado, ya suelto. Y si vos empezás a fluir aún en tu casa, hermano querido, siempre vas a estar fortalecido. Amén. Por eso hay momentos donde hay que no poner las noticias y poner alabanza. Amén. En el nombre de Jesús. Y vamos ahí en el auto. ¿Sí o no? Hace algunas mañanas, no sé, hace como 3 semanas en el auto, ¿verdad? Yo ahí voy con mi hija, es la que llevo a la mañana. Mi hija es la que me aguanta en las primeras horas del día, ¿no? Y yo también la aguanto a ella. Pero uno de estos días pusimos Juan Luis Guerra, hermano, a tope, ¿no? ¿No es cierto? En el cielo no hay hospital. Arrancamos así el día, ¿no? ¿La conocen a esa? En un pie. Mira, hacía frío y todo, bajé las ventanillas del auto y íbamos con Juan Luis Guerra a full. Los autos que paraban al lado de nada, dicho, este tal más loco que una cabra. 8 menos 20 de la mañana, Juan Luis Guerra, a tope. Amén. A lo mejor no estaba todo el día ni la semana para danzar en un pie, si uno ve la realidad. Pero por fe, amén, movemos el gozo. Al gozo hay que moverlo. Amén. Así como uno mueve la olla, como uno mueve cuando está cocinando, ¿no? Empezar a mover la olla, pues tiene que cocerse todo parejito. Así hay que mover el gozo también, porque a veces se nos estanca en nuestra vida. Amén. Y tenemos que movilizarlo, tenemos que hacer algo nosotros para que se mueva el gozo en nosotros, porque ahí está nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Amén. Si hay alguien que acá se ha sentido débil o se ha sentido con poquita fuerza en estos días, mira, yo te aconsejo que, no sé, te pegue unas buenas carcajadas ahí, no sé. Pongan a escuchar a algún humorista sano, ¿no? Pero empezamos a mover el gozo. Es saludable, hermano. Una buena carcajada es saludable. ¿Cuántos sabían esto? Hay que liberar, algo tiene que soltarse, la dureza se va, nos relajamos un poco, ¿sí o no? Y lo necesitamos nosotros. Amén. Ustedes saben que hay risoterapias, ¿no? Hay gente que se junta para reírse. ¿Sabían eso? Porque la risa es contagiosa, ¿o no? Mira, ya nos empezamos a reír. No sé si has visto algunos videos de esto en YouTube, donde hay alguien en un tren o en un colectivo o en el metro y uno empieza a reírse de la nada. De la nada. Y empiezan a enfocar la cara de los otros. No saben nada, nadie entendió el chiste, porque no hay chiste, solo hay risa. Pero a los 5 minutos, hermano, está todo el colectivo riéndose. ¿Sí o no? Amén. Dicho sea de paso, júntate con gente alegre. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Júntate con gente que te mueva el gozo. Bien, no con chiste verde, con chiste de esa historia. No. Bien, gente alegre. Porque el alegre, el que tiene gozo, hermano, siempre está fortalecido. Está mirando la vida con esperanza, a pesar de todo, ¿sí o no? Pero qué feo es juntarte con alguien, ¿no? Y pum, y pálida. Y sobre que vos venís medio, con el vaso medio vacío, ¿no? Te juntás con ese y ya entre los dos es para... ¿Sí o no? Cerremos acá, bajamos la persiana y vámonos a dormir. Amén, hermanos. En el nombre de Jesús, movamos el gozo. Amén. El gozo del Señor es tu fortaleza, es mi fortaleza. Y el Señor lo va a hacer en medio de nosotros de una manera milagrosa. Amén. Ellos, mira esto que tremendo. Fue la fe del pueblo y no la perfección de ellos la que liberó la gracia del Señor en sus vidas. Repito, fue la fe del pueblo. Este pueblo, liderado por Nehemías y por Esdras, Nehemías, entraron en un proceso de fe. Todo estaba destruido, pero
pero empezaron a construir la muralla y empezaron a caminar en fe. Amén. Y la fe de ellos agradó a Dios. Y aunque no eran perfectos, porque cuando terminaron la muralla, la gran mayoría de la nación no conocían la ley, hermano. El pueblo de Dios no conocía la ley. Tremendo era. Aún así, la gracia de Dios se derramó sobre ellos. Amén. Aún así, estos días, el Señor cambió el lamento, la tristeza, el llanto en gozo, en alegría. Amén. Y se comieron un asadazo toda la nación. ¿Sí o no? Con entrañas, con las entrañas. Amén. Días de fiesta. Toca que tener al lado, decir, son días de gozo lo que vienen por delante. Así que mueve el gozo. Amén. En el nombre de Jesús. Porque lo que viene por delante es muy fuerte, hermanos. Lo que viene en el 23, lo que viene en el 24 para nosotros individualmente, las familias, personalmente cada uno de nosotros y como iglesia, lo que viene por delante son desafíos muy fuertes y tenemos que estar más fortalecidos. Amén. Por eso el Señor está liberando el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Amén. Nuestra fuerza, nuestro renuevo viene ahí, en el gozo del Señor. Miren, el rey David sabía esto. Por eso cuando trajeron el arca a Jerusalén, ¿se acuerdan? Cómo danzó el rey David, ¿no? Nosotros la imagen que tenemos de ese momento, que lo tenemos en la Biblia, uno lo lee en la palabra, pero ahí está esa mítica escena de la película El Rey David, ¿no? Del actor Richard Gere, ¿no? Cuando se abre así la puerta de la ciudad y ahí está él, Richard, ¿no? Haciendo del Rey David. Y empieza a danzar, ¿no? Y empieza por las calles y va el arca de la alianza y dice, todo el pueblo empieza a danzar y empieza un momento ahí de júbilo, tremendo. Amén. David había logrado traer la presencia de Dios a Jerusalén. Los días que venían eran días de muchos desafíos, había muchos enemigos contra Israel. Pero David dice, si está la presencia de Dios y si el pueblo está con gozo, con alegría, estamos fortalecidos. Amén. Amén, hermanos. Esto no quiere decir que sea todo un viva la pepa, ¿no? No quiere decir que sea todo, vamos a jijiji, jajaja y no nos preocupamos por nada. No, no, no. El gozo, hermanos queridos, sabe estar firme, fuerte, alegre, aunque a veces reconocemos que las circunstancias son difíciles, son complicadas, pero miramos con ojos de fe, con confianza y con esperanza. ¿Cuántos dicen amén a esto? Porque la fe, hermanos, desata el gozo del Señor. Si vos sos un hombre de fe, siempre vas a tener gozo. Si sos una mujer de fe, siempre vas a tener el gozo. Cuando la fe merma, la tristeza crece. Amén. Hablaba en estos días con un varón y me hablaba de su esposa deprimida, fuertemente deprimida, no sabía qué hacer. Y digo, ¿cómo ha llegado gente de años en el Señor a una depresión? Problemas, circunstancias, seguro. Difíciles, seguro. Pero algo ha pasado ahí en la fe, que empezó a claudicar, que empezó a darle lugar a la incredulidad, a la duda. Y entonces el gozo empieza a bajar también. Amén. La fe desata el gozo del Señor en nuestras vidas. Y ese gozo será nuestra fuerza para los desafíos que vienen por delante. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Necesitas llorar de gozo. Necesitas llorar de alegría. Amén. Necesitas disfrutar de la presencia de Dios. Por eso no te perdas reuniones, porque el Señor está desatando algo glorioso en medio de nosotros. Amén. Y en ese fluir del gozo del Señor, nosotros vamos a ser fortalecidos grandemente. Y vamos a poder enfrentar las semanas que vienen por delante, los enemigos más fuertes que tengamos, los vamos a enfrentar fortalecidos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, el gozo hay que cuidarlo. Porque miren, yo lo anotaba así. El gozo es un motor que pone en funcionamiento el resto de nuestras fuerzas espirituales.
si hemos leído que el gozo del Señor es nuestra fuerza, entonces el gozo es nuestro motor. Y si yo estoy gozoso, si estoy fluyendo en el gozo del Señor, entonces todos los demás dones espirituales, todas las demás áreas espirituales, el funcionamiento espiritual nuestro avanzaremos, iremos para adelante. Amén. El motor está encendido, el gozo está encendido en nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Miren, el gozo es el resultado, y aquí sí quiero entrar y detenerme un poquito, hermanos. Miren, hemos hablado del gozo y de la importancia que tiene para nuestras vidas, la alegría que Dios produce como fruto del Espíritu Santo en nosotros. Ahora, el gozo es el resultado de la obediencia. No hay nada que produzca más gozo que el obedecer a Dios. El gozo es el resultado, es el producto de la obediencia. Amén. Pero también el gozo es el resultado de la misericordia de Dios. Amén. Así que dos cosas que producen gozo: la obediencia y la misericordia de Dios. Amén. Cuando hace un ratito dije que la fe es la que te lleva a experimentar el gozo del Señor, por supuesto, porque para obedecer a Dios necesito fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Cuando yo leo la palabra, cuando yo leo la Biblia, los mandamientos del Señor, necesito fe para cumplirlos. Ahora, cuando yo acciono esa fe por la palabra de Dios, recuerden Romanos que dice: la fe viene por el oír. Diga conmigo: la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17 lo dice: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra del Señor. Amén. Así que cuando usted está escuchando acá la palabra de Dios, cuando estamos leyendo la Biblia en nuestra casa, cuando está escuchando una prédica, cuando te pones en el auto la Biblia en audio, se los aconsejo, hermano. Para los que les cuesta leer, vienen versiones de la Biblia, por ejemplo en la Joe Version, ¿verdad? Ahí tiene en audio, hay un locutor que te va leyendo. Y yo a veces lo pongo en el auto, lo llevo cuando voy manejando, pongo la Biblia y ahí me escucho, no sé, el Evangelio de Mateo, 3 capítulos, 4 capítulos. Amén, hermanos. Y eso te va entrando, te va quedando, la palabra va entrando y la palabra produce fe. Esa fe que yo necesito para obedecer a Dios. Y cuando obedezco a Dios, la obediencia produce gozo. Amén. No hay nada que te dé más alegría, más gozo, más placer, más bienestar que saber que estás en el propósito de Dios, que estás obedeciendo al Señor. Amén. De la misma manera te digo que no hay nada más triste para una persona, no hay nada más desalentador, no hay nada más deprimente para una persona que estar fuera de la voluntad de Dios, fuera de la palabra de Dios, fuera del propósito de Dios. ¿Sí o no? ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Cuando has estado lejos del Señor, cuando estuviste apartado del Señor, no hay nada más triste. Haces un montón de cosas, pero no tiene sentido nada. Estás lejos de Dios, estás fuera del camino del Señor. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén a esto? El gozo es el resultado de la obediencia, pero también de la misericordia de Dios. Miren, acá el pueblo de Israel, en los días de Nehemías, ellos empezaron a gozarse, empezaron a mover el gozo y a experimentar el gozo del Señor, no solo por la obediencia que habían logrado, sino, aunque le faltaba mucho todavía por cambiar, empezaron a experimentar y a dejarse cubrir por la misericordia del Señor. Amén. La obediencia producirá gozo por lo que has conseguido, pero la misericordia de Dios te va a permitir experimentar el gozo aún con todo lo que te falta. Amén. Porque Dios es misericordioso, porque el Señor es misericordioso. Amén, hermanos.
¿Es de alguno de nosotros, de los de aquí, la alarma? ¿Ah? Muy bien. Tranquilo, hermano, que no nos quite el gozo. Amén. El Señor está en control de todo. Dios está en control. El gozo es el resultado de la obediencia, pero también la misericordia de Dios. ¿Cuándo entra en juego la misericordia del Señor? Cuando nosotros no alcanzamos, cuando nosotros en esa parte o en esa área que nos falta a nosotros para alcanzar la perfección. Acá los judíos, los hebreos, en los días de Nehemías no eran perfectos. Les faltaba muchísimo todavía. Pero empezaron a gozarse por lo que ya habían conseguido. Y ese gozo por lo que habían conseguido les permitió después experimentar la misericordia de Dios por todo lo que les faltaba. Amén. En el nombre de Jesús, tenés que aprender a disfrutar de la misericordia de Dios. Amén. Toca que tenés al lado, decirle, disfrutá de la gracia del Señor, la misericordia de Dios. No estés siempre pensando, ay, no, yo no voy a levantar las manos porque aunque soy creyente, wow, hice esto, hice aquello, me falta esto, tengo problemas en el matrimonio, en la familia. A lo mejor hay muchas cosas que faltan todavía, ya las vas a arreglar, amén. Pero aprende a gozarte, a disfrutar de lo que tenés, de lo que ya has conseguido. Y el Señor te permitirá, y tenemos que aprender también a recibir la misericordia de Dios, aún por lo que nos falta, aún por lo que todavía no hemos alcanzado. Amén. Miren, yo anotaba acá, lo he dicho muchísimas veces aquí, la mejor paga que Dios da cuando le obedecemos no son las bendiciones, aunque las bendiciones vienen. No es la consecuencia o podríamos decir la cosecha de lo que hemos hecho. Uno obedece a Dios, decide obedecer a Dios, decide serle fiel al Señor y eso trae unas consecuencias buenas para nuestra vida. Pero la mayor paga o la mejor paga que Dios da no es solo la cosecha por esa siembra de obediencia, sino la mejor paga es el gozo que el Señor produce en el corazón. Amén. Ese gozo no tiene precio y el Señor lo pone en el corazón. Amén. No sé si te ha pasado cuando le has predicado a alguien de Cristo y esa persona aceptó a Jesús. Cuando invitaste a alguien a la iglesia y vino, hay un gozo que viene a nuestro corazón. Cuando viniste un día a limpiar la iglesia, no sé, y lo hiciste en obediencia al Señor, no tenías ganas, pero viniste. Y hay un gozo que el Señor pone ahí. Cuando nos decidimos, cuando nos definimos en algo que Dios nos está pidiendo y lo hacemos, eso produce gozo. Amén. Esa es la mejor paga. Por eso la gente más feliz de la tierra es la gente que hace la voluntad de Dios. Porque ahí está fluyendo el gozo. Amén. Y aunque faltan muchísimas cosas, ese mismo gozo por lo que estás haciendo, por lo que obedeciste ya, te permite también disfrutar de la misericordia de Dios, aún por lo que todavía no has alcanzado, pero que vas a alcanzar. Amén. Porque el mismo gozo es el que te fortalece para que después puedas conquistar las siguientes áreas de tu vida o los siguientes desafíos que tenés en tu vida personal. Amén. Cuando obedecemos a Dios, viene un gozo inexplicable a nuestras vidas. Hacemos y estamos cumpliendo el propósito para el cual nosotros fuimos creados. Todo encaja, hermanos. Amén. Y nos sentimos plenos, nos sentimos llenos. En ningún otro lugar te vas a sentir así como estando en la voluntad de Dios, en el propósito de Dios, en la obediencia al Señor perfecta para tu vida. Amén. Nos damos cuenta con el tiempo que aunque estamos creciendo, nos falta mucho aún por alcanzar. Y aquí es donde tenemos que aprender a gozarnos en la misericordia del Señor, que cubre lo que nos falta. Amén.
El amor y la misericordia del Señor, nos dice la palabra, que cubren multitud de faltas. Así que aunque nos falte mucho, la misericordia de Dios cubre eso que nos falta, porque Dios está viendo la definición de nuestro corazón y cómo nosotros estamos queriendo avanzar, cómo estamos queriendo santificarnos cada día. Amén. Y esa obediencia en lo poquito nos va a llevar a fortalecernos para que el Señor nos ponga en lo mucho y podamos alcanzar todo lo que Él tiene para nosotros. No somos perfectos, pero nos estamos esforzando para agradar al Señor lo más que podemos. El resto que falta lo cubre la misericordia. Amén. Qué alegría para nosotros el poder gozarnos en la misericordia del Señor también. Amén. Así que hay gozo en el esfuerzo y en la decisión de nuestro corazón de obedecer a Dios y en hacerlo. Pero también hay gozo en recibir la misericordia y la compasión del Señor. Amén. No te entristezcas por lo que te falta. Gózate en la misericordia del Señor, que aunque te falta mucho, Dios te recibió, te tiene en su casa, tiene propósito y se está cumpliendo poco a poco. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermanos. En el matrimonio, en la familia, en la economía, en el ministerio, en las áreas que quieras, aunque falta mucho, hay mucho que has alcanzado también. Ya empezaste, ya empezó el Señor a trabajar. Amén. Así que nos podemos gozar en eso. Y si Dios comenzó la obra, la buena obra, Él también será fiel en completarla. Amén. Así que podemos alegrarnos también y gozarnos en el Señor. El intento de vivir a diario la santidad ya es parte de la batalla ganada. Si lo estás intentando, si te estás esforzando por agradar a Dios y por vivir en santidad, ese intento y ese corazón y esa voluntad que uno está poniendo para agradar a Dios, aunque te falte mucho, eso ya es un gran paso, ya es una batalla ganada. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Miren, estaba meditando y leyendo un poquito en cuanto a las fiestas de Israel. El Señor estableció por ley que Israel tenía que hacerle fiesta y celebrar cada X tiempo en el año. Tenían fiestas y eran fiestas de 2 semanas. Eran celebraciones impresionantes, hermanos. De mucho júbilo, de mucha alegría. Celebraban al Señor. Nadie cantaba como cantaban los judíos. Las naciones de alrededor reconocían los cánticos, como el sonar de los panderos, los instrumentos, cuando ellos se ponían a hacer fiesta, hermanos, eran verdaderamente el gozo del Señor fluía ahí. Y Dios estableció fiestas, 3 al año, fiestas grandes, después tenían otras festividades también. Eran días para bendecir al Señor, pero para que el pueblo se gozara también. Porque hay un principio acá que lo tenemos que aprender. ¿Amén? El gozo del Señor es nuestra fuerza. Y lo que viene por delante no lo podremos lograr con tristeza, no lo podremos lograr con amargura. Amén. Así que el gozo tiene que empezar a moverse. ¿Cuántos dicen amén? Para que cambie tu situación familiar, tu situación laboral, tu situación en el área que quieras de tu vida, tenés que darle lugar al gozo del Señor. Amén, hermanos. Se va a producir por la obediencia en primer lugar, pero eso te va a permitir experimentar después la misericordia de Dios. Que te mira y dice, se está esforzando, aunque le cuesta, aunque no sabe cómo hacer, pero está peleándola, está luchando y la misericordia de Dios te alcanza. Amén, hermanos. Y esa fuerza y esa fortaleza te permite alcanzar las metas, los objetivos en Dios. Amén. Así que mira, en cuanto a las fiestas que Dios estableció en Israel, eran para celebrar los frutos. La mayoría de las fiestas tenían que ver con los frutos, con las cosechas, tenían que ver con tiempo así de recoger frutos. Ahora, no solamente se celebraban la recogida de los frutos, que venían por obediencia a Dios, porque obedecían al Señor en los tiempos de la siembra, entonces venían después los tiempos de la cosecha, pero no solamente se gozaban por los frutos, sino también por la gracia del Señor
que estaba sobre ellos. Amén. No solamente tenemos que aprender a gozarnos por la cosecha que nosotros recibimos de la obediencia a Dios, sino también tenemos que gozarnos en la misericordia de Dios que cae sobre nosotros, la misericordia del Señor que se renueva cada día para con nosotros. Amén. Eso moviliza el gozo y la alegría del Señor en nuestro ser, en nuestro interior. Amén. ¿Cuándo se apaga el gozo? ¿Cuándo merma la alegría, el gozo del Señor en nuestras vidas? Cuando dejamos de vivir por fe. Automáticamente, cuando dejamos que la duda entre en nuestro corazón, cuando le damos lugar a la incredulidad, el gozo empieza a bajar. Se nos empiezan a ir las fuerzas. Amén. Y los objetivos que teníamos, y los sueños que teníamos, y los planes, la voluntad de Dios para nosotros, cada vez la vemos más lejos. Amén. Así que tenemos que cuidar nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? Alimentate de la palabra. Juntate con gente de fe. Juntate con gente que esté fluyendo en el gozo del Señor. Amén. Fortalecete en Dios. Amén. Búscalo en la oración, en el secreto, en la intimidad. Fortalece tu fe ahí por la palabra del Señor. Eso va a producir todo lo demás que estoy hablando. El gozo del Señor, la fuerza para avanzar en la vida. Ahora, si no hay fe, no habrá gozo, no habrá fuerzas. Si no hay fe, no hay esperanza, hermano, no hay nada. Se apaga todo lo de Dios en nuestras vidas. Sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Ahí es cuando nos invade la incredulidad, la duda, la ansiedad, consecuencias de el flaquear o el bajar los niveles de nuestra fe, de nuestra confianza en Dios. Miren, hermano, la mayoría de las historias de la Biblia nos hablan de hombres y mujeres de fe que obedecieron a Dios, pero que no eran perfectos. La Biblia se encarga, Dios mismo se encarga de dejarnos en la Biblia, aún en héroes tremendos de la fe, la Biblia nos deja sus momentos de flaqueza también, sus debilidades, su vaso medio vacío, ¿sí o no? Y grandes hombres de Dios, como Moisés, por ejemplo. La Biblia nos cuenta también que Moisés mató a un egipcio, ¿sí o no? No supo controlar su ira y terminó matando a un hombre. La Biblia nos cuenta que Moisés en un momento le pegó cansado del pueblo, agarró la vara y le pegó a una piedra con ira. Amén. Y el hombre más manso de la tierra, fíjate que así lo describe la palabra, el hombre más manso de la tierra, justamente en los dos momentos hay muy fuertes de su vida donde peca contra Dios, es por la ira. Amén. O sea, nos muestra la Biblia hombres y mujeres llenos de fe, de confianza en el Señor, pero que también tuvieron que agarrarse de la misericordia de Dios, de la compasión del Señor, la gracia del Señor los tuvo que cubrir. Amén. Cuando yo veo la vida de David, igual, conocemos todas las virtudes de David, pero todas las flaquezas también del rey David, pero supo sobreponerse, supo levantarse, arrepintiéndose, llorando su pecado y cambiando ese llanto de dolor, de tristeza, de amargura por el pecado en el gozo del Señor que te vuelve a fortalecer. Amén. Por eso el Salmo 51, hermanos, cuando el rey David escribe ese salmo de arrepentimiento, él le pide al Señor en un momento y le dice: devuélveme el gozo de la salvación. Amén. Porque el estar lejos de Dios, apartado del propósito de Dios, trae tristeza a nuestras vidas. Pero cuando nos arrepentimos, como lo estaba haciendo el pueblo acá en los días de Nehemías, estaban escuchando la ley, estaban viendo que se habían alejado, querían volver a Dios, y de repente esas lágrimas de amargura, de tristeza, empiezan a transformarse en lágrimas de alegría, de gozo, porque empiezan a experimentar la misericordia de Dios. Amén. Saben que esa fortaleza los llevó a ellos a poder restaurar el templo también, a poder restaurar las casas. Jerusalén entera se levantó en los días de Nehemías y de Esdras. Amén.
verdaderamente el gozo de Dios es nuestra fortaleza. ¿Cuántos quieren que su casa sea restaurada? ¿Cuántos quieren que sus hijos vuelvan al Señor con todo? Si te ven amargada, si te ven amargado, no van a querer saber nada con Dios. ¿Sí o no? De forma práctica. Ahora, si la gente te ve feliz, te ve gozoso, no falso, no con hipocresía, como aprendíamos el domingo, ¿no? Pero si la gente te ve que algo tiene este muchacho, algo tiene esta muchacha, hay gozo en él, hay esperanza, algo diferente, la gente va a querer lo que nosotros tenemos, ¿sí o no? Amén, hermanos. Ahora, si andamos con cara larga, quejándonos igual que todos los demás, si estamos así con incredulidad, y va a decir más de lo mismo, ¿no? No se te quiere acercar ni el perro, ¿no? Pero el gozo del Señor atrae, es nuestra fortaleza. Amén. Y vamos a conquistar nuestro barrio, hermanos queridos. Vamos a conquistar la ciudad donde el Señor nos ha puesto. ¿Cuántos dicen amén? La nación donde el Señor nos ha puesto, y aquí estamos nosotros. Amén. Para afectar el mundo en el que estamos viviendo, con la palabra de Dios, con la presencia de Dios. Yo veo a los discípulos, también hombres imperfectos, que supieron gozarse en la misericordia del Señor. Un Pedro, aunque negó al Señor 3 veces, lo negó y lo negó. Incluso dicen algunas versiones, algunos estudiosos, que hasta llegó a insultar para que le creyeran que él no era un seguidor de Jesús. Lo negó totalmente, pero después él se arrepintió, lloró amargamente, y después recibe el consuelo del Señor y el gozo del Señor otra vez para seguir la obra y que él se transforme en uno de los apóstoles del Señor. Amén. Tantos hombres así, mujeres de Dios en la palabra, tuvieron errores, tuvieron virtudes, pero dejaron todo por seguir la voz de Dios, y eso fue lo que produjo gozo en ellos. El motor estaba encendido. Cuando David dice: Señor, devuélveme el gozo de tu salvación, lo que David le estaba diciendo: Señor, necesito encender el motor otra vez, porque llevo un año parado, casi un año. David estuvo ocultando su pecado, paralizado en el propósito de Dios, pero ahora se arrepiente y le dice al Señor: devuélveme el gozo de la salvación. Amén. Y como el gozo es el motor, diga conmigo, el gozo es el motor, el gozo es la fuerza, amén, empezás a moverte de otra manera. Vas a empezar a limpiar la casa de otra manera. Vas a empezar a cortar el pasto de tu casa de otra manera, porque con gozo las cosas se hacen diferentes, ¿sí o no? Amén, hermanos. Vas a venir a la iglesia con alegría, con júbilo y danza. Amén. Y vamos a celebrar al Señor juntos. Y el Señor va a derramar sus fuerzas sobrenaturales sobre nosotros. Amén. Para poder avanzar y conquistar todo lo que tenemos por delante, en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Miren, una persona de fe siempre estará contento. Una persona incrédula siempre estará amargada. Quiero que terminemos leyendo el libro de Habacuc para que veamos que no tiene que ver con las circunstancias. En el libro del profeta Habacuc, él tiene una enorme revelación al final del libro. Hace unos domingos atrás el pastor Pedro predicó acerca de Habacuc y él habló muy bien acerca de la condición del pueblo de Dios en estos días del profeta Habacuc. Eran días de injusticia, eran días donde los gobernantes se quedaban con todo, entonces el pueblo sufría la pobreza, la miseria. Aún en esos días, Habacuc decide alegrarse en Dios. Amén. Y miren la descripción que hace al final de cómo estaba la nación. Dice: aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, o sea, la condición era devastadora, ¿no?, de la nación en cuanto a los frutos, a los animales, que eran el fuerte de la ganancia de los recursos en esos días.
Dice, aún así, ¿qué dice el profeta? Aún así, en la otra versión, en la Reina Valera, dice con todo, ¿verdad? Creo que lo dice así, con todo, diga conmigo, con todo, por más que Argentina esté como esté, con la inflación, con todo, ¿ah? Con los precios, con el dólar, con el presidente, con el gobernador, etcétera, etcétera, con todo, cómo están los alquileres, etcétera, etcétera, cómo está nuestra nación, aunque miremos la heladera y veamos que faltan algunas cosas, aunque veamos lo que viene, las cuentas que vienen por delante, hermano querido, yo te quiero animar en esta noche, con todo, aún así, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Termino diciendo, el gozo es una decisión. Yo he aprendido, dice el apóstol Pablo, a contentarme. O sea, hay que aprenderlo a esto. Amén. Toca que tener al lado y decirle, tenemos que aprenderlo a esto. Parece que no viene solito, sino que hay que practicarlo, practicarlo, practicarlo. Y aprender a decir, yo me gozo en el Señor. Yo empiezo a alabar al Señor. Amén. Y aunque nos falte, hermano, en el nombre de Jesús, ponete una alabanza en la casa y dale alabanza al Señor. Amén. Ese gozo, ese mover del gozo, ese practicar el contentamiento en nuestras vidas es lo que va a producir fuerza para sobreponernos a la situación que nos encontramos. Amén. Si dejamos si nos deprimimos, si nos venimos abajo, la situación va a ir en decadencia y va a ir de mal en peor. Amén. Ahora, si dejamos que el gozo del Señor crezca en nosotros, vamos a tener fuerza y vamos a salir adelante. Va a mirar a la esposa y le va a decir, mira, cariño, bicho, gorda, no sé cómo le decís, no le diga gorda, por favor. Bueno, cariñosamente, ¿no? Flaca, negra, no sé, ¿cómo le decís vos? ¿Cómo te dice ella a vos? Bicho, chancho, no sé. No sé. Pero como te diga, mirarla y decirle, cariño, vamos a salir de esta. Amén. Dios está con nosotros. Alegrémonos, alabemos al Señor. Amén. No podemos comer hoy, no sé, milanesas de carne. Vamos a comer de pollo. O no podemos esto, no podemos aquello. Bueno, pero demos gracias por lo que tenemos. Amén. Vamos a gozarnos, vamos a buscarle la vuelta al asunto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí o no? Amén, amados. Y Dios se encarga, hermanos, de fortalecernos. Porque si le damos un lugarcito a la queja, le damos un lugarcito a la incredulidad, ahí, ¡buah!, enseguida se nos mete, se nos cuela y nos empieza a debilitar, nos empieza a quitar la fuerza, ¿no? Es la incredulidad, el desánimo, hermano, es tremendo. Y roba la fuerza. Y al otro día no tenés ganas de ir a trabajar, porque empieza el pensamiento, ¿no? ¿Para qué trabajar tanto si nunca llegamos? Y te empiezan a dar vuelta esos pensamientos, vas para abajo. Amén. Hay que revertir la situación. ¿Cuántos lo creen a esto? ¿Cuántos lo dicen conmigo? Hay que revertir la situación. Mira, Habacuc se decidió en un momento. Dice, aunque vea los corrales, aunque vea los campos, aunque veo la situación y la vemos, hermano, pero decidimos en el nombre de Jesús. Amén. Con todo. Aún así, yo me alegraré en el Señor. ¿Saben cómo Dios ve esa fe? ¿Saben cómo el Espíritu Santo empieza a moverse en el interior? Cuando ve a un hombre que en medio de la dificultad, una mujer que en medio de la dificultad decide, un jovencito, un adolescente, yo decido, aunque mi casa sea lo que sea, aunque mis padres sean lo que sean, yo voy a alegrarme en el Señor, yo voy a gozarme en el Señor. Amén. Dios va a empezar a obrar de una manera sobrenatural y te va a dar la fuerza para que vos puedas conquistar por fe esos desafíos tan altos que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Amén. ¿Te animás a darle un aplauso al Señor? Aleluya. Nunca, 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 nunca dejes que la incredulidad se apodere de vos. Nunca dejes que la amargura te embargue la vida. Nunca dejes que la depresión te alcance. Amén. Créele al Señor y mueve el gozo en el nombre de Jesús. Amén. Yo ayer ponía ahí en mis redes sociales una frase, ahí me surgió, estaba
leyendo algunas cosas en la Biblia, en un libro también, pero de repente me vino como una mezcla de lo que estaba leyendo y me entró una frase tremenda, hermanos. Más o menos así lo escribí ahí en mis redes. Cuando dejamos de intentar lo imposible, quizás también hemos dejado de depender de Dios. Te la repito. Cuando dejamos de intentar lo imposible, tal vez es porque hemos dejado de depender de Dios. Amén. Porque la dependencia de Dios, no de las circunstancias, sino de Dios, siempre me va a mover a cosas imposibles. Siempre me va a mover a desafíos grandes. Amén. No me voy a conformar con donde estoy, donde quedo, donde la situación me tiene para venirme abajo, para caerme. No, la dependencia de Dios me va a hacer que me mueva y que quiera alcanzar esos objetivos, esas cosas sobrenaturales. Amén, hermanos. Eso fue lo que movió a Nehemías, por ejemplo, a la restauración de la muralla. Era una locura en esos días. Y agarró al pueblo, eran ancianos, estaban ahí devastados, sin un peso, empezaron a construir y la terminaron. Amén, hermanos. Lo vamos a lograr, decí conmigo, lo vamos a lograr. Todo lo que Dios ponga delante de nosotros lo vamos a lograr. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amados. Miren, rápido les cuento. Teníamos, con respecto al evento que estamos haciendo para el día sábado, es un desafío para nosotros, y más en estos días, un desafío grande, fuerte. Por eso les animamos y desafiamos a que nos acompañen en esto, porque nos estamos lanzando en fe. Amén. Y el Señor nos va a llevar a eventos o a hacer actividades de esa índole. El Señor nos está sacando de los cientos para ir a los miles. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y poder afectar de otra manera. Ahora, todo tiene un costo diferente. Amén. Así que nosotros planificamos y estamos ahí, hemos alquilado un buen sonido, unas buenas luces para tener ahí en el lugar y otros gastos que tenemos del lugar, todos gastos enormes para esas dimensiones. Pero este lunes yo me levanté y digo, estábamos viendo un proyector y por la dimensión del lugar y las luces, me decían que un proyector no se iba a ver bien y digo, acá necesitamos una pantalla. Señor, necesitamos una pantalla. Pero claro, cuando empecé a consultar los precios de las pantallas, del alquiler de la pantalla por un día, digo, bueno, vamos a verlo el proyector, ¿no? Vamos a ver por el lado del proyector. Pero este lunes yo me levanté y estaba orando ahí en casa y de repente tuve la sensación de que en este evento, si no teníamos la pantalla, para que quede mejor el escenario, para todo, para que podamos leer las canciones, los textos y poner un video que queremos poner, etcétera, cositas que queremos hacer. Cuando dije, Señor, me siento como que nadamos hasta y estamos cruzando todo el río y a 2 metros de la orilla me quedo parado. Esa fue la sensación que tenían que darme. Y empezamos a averiguar y los llamo a algunos de los pastores y les digo, a ver, busquemos precio. Consigamos que nos bajen un poquito, peleemos un poquito más. Nos quedan 5 días, todavía estamos a tiempo. Amén. Hablé con mi esposa y mi esposa me miraba y decía, no, vamos a pelear precio, vamos a pelear. Así que pedimos, gracias a Dios, hermano. Hablamos con un hermano, él tenía un amigo, de un amigo, ¿no? Esas cosas de Dios, y nos pasa el precio. Nos bajaron bastante el precio por una pantalla. Así que lo comenté con los pastores y dice, bueno, si vos lo crees, si vos tenés fe, y digo, vamos hermano, vamos con todo. Si es para el Señor, y me viene la frase constantemente de la canción que hemos cantado algunas veces, ¿no? No importa lo que cueste, tu presencia vale más. No importa todo lo que cueste, ¿no? Yo hacía números, no importa lo que cueste. Si es por tu presencia, vale mucho más tu presencia, ¿no? Bueno, vamos a contratar la pantalla. Amén. No importa lo que cueste, su presencia vale mucho más. Amén. Entonces digo, en lo que esté a nuestro alcance y en lo que esté dentro de nuestras posibilidades, hagamos todo lo posible. Amén, hermanos. Y después gocémonos en el Señor, porque Él va a derramar su misericordia. Amén. Y yo te puedo asegurar, hermano querido, que el día sábado vamos a vivir una fiesta
allí en el Polideportivo General Paz. ¿Cuántos lo creen a esto? Aleluya, dale un aplauso fuerte al Señor. Hoy la tenemos, esa pantalla hoy la tenemos para un evento. Un día la tendremos nosotros como iglesia. Amén. La pantalla y el salón que el Señor nos tenga que dar. Evidentemente este salón se queda pequeño ya, ¿sí o no? Evidentemente. Hemos intentado de una y mil maneras. No se ha dado, pero se va a dar. Amén. Quizás son esos desafíos que estamos sintiendo en el 2023 que vienen para nosotros. Ahora, lo que queda del año, octubre, noviembre y diciembre, gocémonos en el Señor. Amén. Decirle al que tenía al lado, gózate, hermano. Gózate. No, ¿cómo te lo digo? Te lo digo en cubano, gózate, chico. ¿No? Azúcar. Pongámosle swing, pongámosle flow, pongámosle, no sé, como quiera decirle. Pero gocémonos en el Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. No es momento de ir para atrás, no es momento de ir para abajo, es momento de gozarnos. Amén. Así que a los ministros de alabanza es tiempo de alegría. Lo que estamos declarando en esa canción y en otras que estamos cantando es verdad y es una línea en la que el Señor nos ha metido. Amén. Hay júbilo y danza. Hay celebración en la casa del Señor. Amén. Vendrá fortaleza, la fuerza que en otro tiempo no hemos tenido, la fuerza que necesitamos para estos próximos días. Amén. Para los desafíos que vienen por delante en el nombre de Jesús. Amén. Así que no dejes de depender de Dios e intentar lo imposible. No dejes de depender del Señor y volverlo a intentar. Con tu matrimonio, con tu familia, con tus hijos, con el trabajo, con la empresa, con el negocio, con el emprendimiento, con el estudio. Amén, hermanos. Volverlo a intentar. Métele ahí, redobla fuerza. Alegrate, gozate, sacudite un poco en el nombre de Jesús. Y volvé, agarra los libros con todo. ¿Cuántos dicen amén los chicos? ¿Dicen amén o no? Esta parte no. Claro que sí, porque lo que te queda del año tenés que aprobar, todas. ¿Sí o no? ¿Se puede o no se puede? Después vamos a tener un montón de cosas, campamento en el verano, un montón de actividades y uno tiene que estar ahí metido en la casa. Los padres dicen amén, amén, amén. ¿Sí o no? Esperamos que los chicos también lo digan. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén a esto? En el nombre de Jesús. Termino, hermanos, contándote una pequeña historia. Cuando el gran misionero Hudson Taylor, uno de los más grandes misioneros de la historia, hermano, este hombre evangelizó China. Tremendo, un hombre de Dios. Yo tengo ahí algunos libritos con su biografía. Pero cuando él iba a la China, viajó en un barco de velas. Y mientras que se acercaban a la península de Malay y la isla de Sumatra, el misionero escuchó a alguien tocando la puerta de su cabina o de su camarote. Al abrir la puerta, encontró al capitán del barco diciendo: señor Taylor, no hay viento. Estamos acercándonos a una isla donde temo que se encuentran puras tribus caníbales. Y estamos sin viento. El barco va a la deriva, no lo podemos controlar. ¿Qué puedo yo hacer?, le preguntó el misionero Hudson Taylor. El capitán respondió: yo entiendo que usted es cristiano y que cree en Dios. Necesito que usted ore a Dios para que nos mande viento. Así le dijo, esta es una historia verídica, ¿verdad? Así le dijo el capitán: necesito que ore a Dios para que Dios nos envíe viento. Entonces Hudson Taylor le dice: está bien, capitán, yo lo haré, yo voy a orar, pero primero necesito que usted vaya y ordene que se levanten y se abran las velas. Yo voy a orar, pero usted vaya y abra las velas. Amén. El capitán le dice: eso sería una locura, no hay nada de viento, además los marineros creerán que yo estoy loco.
es una ridiculez, no hay viento, ¿cómo vamos a abrir las velas? Dice, yo voy a orar después que usted abra las velas. Y así lo desafió. Dice la historia que el capitán terminó yendo y hizo las velas y las abrió. Y después bajó abajo, y cuando bajó abajo, le dijo, ya están abiertas. Hudson Taylor se arrodilló y empezó a orar. Empezó a orar, empezó a orar, empezó a orar. A los pocos minutos el viento empezó a soplar. Amén. Y ellos pudieron controlar y direccionar el barco. Fueron liberados de los caníbales. Amén. Hudson Taylor, este misionero, llegó a la China y cumplió todo el propósito que tenía Dios con él. Amén. ¿Qué te quiero decir con esta historia? ¿Qué nos enseña esta historia? Que tenemos que abrir las velas. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Dios va a soplar, pero nunca soplará si antes no abrimos las velas. Porque eso es la fe. Eso es la fe. Es llamar las cosas que son, las que no son, como si fueran. Es la convicción de lo que se espera, aunque no se ve, pero tenemos la convicción y abrimos las velas en el nombre de Jesús. Amén. Cuando abramos las velas, Dios va a soplar. Amén. Si no abrís las velas, si no te levantas, si no te gozas, si no le agradeces a Dios, si no empezás a declarar de otra manera, nunca va a soplar. Si tenés las velas bajas, si estás ahí, ay, qué ridículo, cómo nos vamos a gozar, cómo está la cosa, el pastor está loco, hoy se vino. Estuve escuchando a Cacho Bonaventura, el negro Álvarez, y se vino. No escuché nada de eso, hermano. Estuve leyendo la palabra. Y este es el versículo que leí. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén, hermanos. Es tu fuerza. Abrí las velas, empezá a gozarte, alegrate en el nombre de Jesús, aunque te falte. Aunque falte el producto del olivo, aunque falten las cosas, algunas cosas en la casa. No miremos tanto lo que falta, miremos lo que tenemos, que es mucho. Amén, amados. Demos gracias a Dios, gocémonos en el Señor. Y el Señor se encargará de darnos la fuerza para conseguir lo que nos falta. Amén. Ponete de pie en el nombre de Jesús. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Con la Santa Cena Unida del sábado estamos abriendo las velas, hermano. Amén. Y estamos creyendo y orando. Dios se encargará de soplar. El Espíritu Santo se encargará de soplar. Y vienen días gloriosos para nosotros, para la asociación, para las distintas iglesias, para los ministros, el equipo de danza que va a participar de acá de la iglesia, los músicos, los ministros que van a participar de acá de la iglesia, los que están como ujieres, como servidores también. Hasta un puesto de chori vamos a poner nosotros, hermanos, ¿no? Así que estamos en todas las áreas, adentro, afuera, en el altar, atrás. Amén. Estamos abriendo las velas. El Señor va a bendecir grandemente. Y esa bendición va a llegar a tu casa, va a llegar a tu negocio, a tu trabajo. Amén. Levantamos el nombre de Cristo y el Señor se encarga. Nos da sabiduría, nos da fuerza. Amén, hermanos. ¿Cuántos se van a gozar con nosotros? ¿Cuántos van a venir el día sábado? ¿Cuántos se van a gozar? Vamos a danzar para el Señor. Amén. Le hemos pedido a los jóvenes, adolescentes que hagan una bandera, si se puede. No sé si van a llegar con la bandera, pero hacer porque tenemos tribuna, ¿no? Yo me imagino la tribuna con... No sé por qué la tribuna siempre me la imagino con trapo, ¿no? Bueno, tengo la cancha acá, ¿no? Pero con... ¿no? Una bandera ahí, los jóvenes, los muchachos ahí, alabando al Señor ahora. Amén, amados. Que el Señor lo haga en medio de nosotros. Cerrá ahí tus ojos y oramos y bendecimos al Señor. Exaltamos el nombre de Dios, el nombre del Señor. Bendito sea, Señor.